Hola de nuevo, hoy estamos a 4 de junio del 2023 y en este vídeo vamos a intentar repasar un poco cómo han quedado los mercados esta semana. Como veis, estamos en un gráfico diario del S&P 500 y bueno, como podéis observar, pues grandes avances durante esta última semana. Acordaros que la pasada semana se creó esta vela azul que tenemos aquí, rompiendo pues prácticamente la zona donde habíamos comentado que era una zona muy importante, ¿de acuerdo? Era un filtro donde si no se acababa rompiendo, pues iba a ser bastante complicado de que el mercado pudiera seguir subiendo. Bueno, finalmente, como veis, después de la ruptura hubo una especie de pullback y tanto en la sesión del jueves como la del viernes, fijaros las subidas que tuvimos en los dos días, ¿vale? Fijaros en el caso del SP 500, pues que acabó atacando este nivel de resistencia y el posterior día, el viernes, acabó rompiendo este nivel y moviéndose con bastante fuerza hacia arriba. Bien, la cuestión ahora es esta zona de aquí, ¿vale? Acordaros pues que ya habíamos comentado anteriormente pues que la zona de los 4.300, 4.310 aproximadamente, donde coincide básicamente este nivel de resistencia, donde se encuentra también este 0,618% de retroceso de Fibonacci. Bien, la cuestión es si va a conseguir romperlo. Bueno, yo no creo que vaya a ser fácil, ¿de acuerdo? Dado el movimiento que tiene el SP 500, le cuesta bastante siempre moverse, como veis, pues es bastante más lento que el Nasdaq, pero, pero es bastante probable ya que como yo creo que finalmente pues la estructura bajista de mercado, ¿de acuerdo? Ha pasado ya alcista, ¿de acuerdo? Después de haber roto este nivel que ya comentamos hace varias sesiones y habíamos comentado en muchas sesiones pues que era un nivel muy importante que debía romperse, ¿de acuerdo? Una vez se haya roto se ha roto este nivel, yo creo que ya pasamos a un mercado pues claramente alcista. Evidentemente con sus zonas de resistencia y todas las cosas que puedan pasar externas al mercado, ¿no? Diríamos que ya no son técnicas, sino de base de fundamentales, de noticias, de que este ha dicho esto, que el otro ha dicho no sé qué, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, influyen muchas cosas, pero la estructura de mercado yo creo que podemos considerar pues que ya estamos alcistas. ¿Qué nos depara en el corto plazo? Pues bueno, hay noticias importantes por parte de la Reserva Federal durante esta última semana, que acordaros que la pasada semana comentábamos que había bastantes probabilidades de que la próxima reunión volvieran a subir los tipos 25 puntos básicos. Pues bueno, esta semana lo han desmentido y fijaros de nuevo el cambio que ha habido. Acordaros pues que la semana pasada las probabilidades de que subieran los tipos 25 puntos básicos eran bastante altas, incluso mayores que las de la probabilidad de que no lo subieran, ¿de acuerdo? Y fijaros que ha cambiado de nuevo el panorama, ¿de acuerdo? Después de unas declaraciones, me parece que fue de Jerome Powell, que dijo, o algún miembro importante de la Reserva Federal, que dijo pues que dijeron que iban a dar pausa, ¿vale? Y que se va a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces fijaros cómo ha cambiado el tema, que de nuevo se descuenta en un 74% prácticamente que no se van a mover los tipos de interés en esta próxima sesión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esta próxima reunión, ¿de acuerdo? La reunión es dentro de 10 días, el día 14 de junio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un peso de encima que ya se quita el mercado sabiendo pues que no se van a subir los tipos de nuevo, ¿de acuerdo? Bien, volvemos a los gráficos y nos vamos al gráfico del Dow Jones, que veremos también un movimiento alcista muy importante en la sesión del viernes. Fijaros que después de estar jugueteando varias semanas y bueno, diría meses, prácticamente desde finales del pasado año, en esta zona pues está intentando romper la directriz bajista o la zona clavicular de esta formación de hombro cabeza a hombro, ¿de acuerdo? Después de la ruptura de la directriz bajista de más largo plazo que tenemos aquí, se creó esta especie de pullback y este rango lateralizado.
la importancia de la ruptura de esta zona, ¿de acuerdo? Que nos lleva o nos podría llevar claramente a un movimiento alcista hacia la zona de los 35.617, 35.900, donde tenemos esta zona, estas otras zonas de resistencia. Evidentemente la primera que tenemos es esta de aquí, ¿vale? Pero fijaros que anteriormente pues ya había sido tocada, por lo tanto no es descartable que se pueda romper con bastante facilidad, ¿de acuerdo? El objetivo principal en este momento pues sería más o menos los 35.900, 35.600. Antes de todo, veamos esta semana que nos depara a nivel de noticias y como vemos pues hay publicaciones bastante importantes como los datos de PMI, ¿vale? En Estados Unidos, previsión energética a corto plazo, bueno, esto, decisión, bueno, esto es en Canadá, inventarios de petróleo crudo, importante porque hay que tener en cuenta pues que hoy tenemos una reunión de la OPEP, ¿de acuerdo? La cual podría mover bastante el mercado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no los que operan con esta commodity tendréis que estar atentos a ver qué acaba decidiendo la OPEP sobre la producción de petróleo, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo veremos, ¿de acuerdo? Ya lo iremos viendo, pero hay que estar atentos a esto. Bien, seguimos con el gráfico. Y nos vamos al Nasdaq. El Nasdaq que sigue tremendo, con mucha fuerza, con mucha movimiento alcista importantísimo. Fijaros que ya prácticamente está destrozando la zona donde tenemos este 0,618% de retroceso de Fibonacci de toda la caída anterior. Ya se lo ha comido y prácticamente se podría estar dirigiendo, si acaba rompiendo esta zona de los 14.535, pues la zona de los 15.277, ¿de acuerdo? Tiene un tramo aún bastante importante de recorrido, pero con la fuerza que está subiendo pues y la aceleración que está cogiendo, pues es bastante probable que en las próximas semanas, si no hay ninguna noticia importante, ¿de acuerdo? Siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Pero que en las próximas semanas pues pudiéramos alcanzar estos niveles, ¿de acuerdo? Russell, por fin parece que despierta también, ¿de acuerdo? Acordaros pues que la pasada semana habíamos comentado que no se veía ningún tipo de formación interesante para pensar en un movimiento alcista y en esta ocasión sí que vemos, pues bueno, finalmente una vela interesante en la sesión del viernes, la cual nos hace pensar de que el mercado podría volver a coger algo de tendencia para atacar ya claramente esta zona donde tenemos esta directriz, ¿de acuerdo? La situación aún es bajista, ¿de acuerdo? Pero sí que podríamos pensar en un posible doble suelo en esta zona, ¿de acuerdo? O algo que nos haga pensar, o con esta vela nos hace pensar, perdón, que podría haber ya una continuidad alcista. Acordaros que en el Russell, desde mi punto de vista, la clave se encuentra aquí, en la zona de los 2107, 2129, ¿de acuerdo? Donde tenemos una zona de resistencia muy importante. Pero esto no quiere decir que no pueda ser, evidentemente, en algún momento será superada, ¿de acuerdo? Pero, como veis, está bastante lejos. La clave principal, desde mi punto de vista, es que se acabe superando esta directriz, ¿de acuerdo? Si acaba superando esta directriz, pues pensaríamos ya en un posible movimiento alcista para el Russell. De momento, sí que hay bastantes probabilidades de que pueda continuar este movimiento, además siguiendo a los otros índices, ¿de acuerdo? Pero fijaros lo alejado que está, por ejemplo, del S&P500, el Nasdaq, el Russell de pequeñas compañías. Bien, nos vamos a mercados europeos, nos vamos al DAX alemán. Fijaros que durante estas últimas sesiones habíamos tenido algún tipo de retroceso por tema del sector de lujo en Europa, ¿de acuerdo? Que había habido problemas, pero fijaros la recuperación que también está teniendo el DAX y principalmente la clave estaría en los máximos que tenemos aquí, en estos máximos históricos que vienen
desde 2021, ¿de acuerdo? La superación de este nivel pues comportaría ya un movimiento alcista claramente sin referencias por encima, ¿de acuerdo? Podemos estar creando pues máximos históricos cada día. La cuestión es que se acabe superando esta zona de los 16.311 aproximadamente. Bien, nos vamos al Eurostoxx. Fijaros que también ha pasado más o menos lo mismo que en el DAX alemán. En estas últimas sesiones, pues normalmente suele pasar bastante todo esto, ¿de acuerdo? El mercado cuando llega a niveles muy altos, donde tiene que superar barreras que anteriormente pues no fueron superadas, ¿vale? Como estos máximos históricos que alcanzamos el 18 de noviembre del 2021, ¿vale? Pues aparecen ventas, ¿de acuerdo? Además se asocia siempre a algún tipo de noticia, pues bueno, como hemos dicho, pues el sector de lujo que en Europa pues se ha visto bastante afectado durante estas últimas sesiones, pero bueno, ahora parece que se está arreglando un poco, ¿de acuerdo? Entonces, la clave principal pues debería ser la ruptura de este nivel, el cual pues si se acaba rompiendo entraríamos ya también en subida libre, ¿vale? En el Eurostoxx, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al mercado Forex. Veamos, el euro retrocede durante estas últimas sesiones, visto algo perjudicado por esta creencia que ya comentamos la pasada semana, que se había hecho el mercado de que la Reserva Federal volvería a subir los tipos 25 puntos básicos, pero esto se ha ido descartando. Como hemos podido observar en este gráfico, ¿no? Y ahora la cuestión es qué va a hacer el dólar americano, que como veremos, pues se está debilitando se ha debilitado bastante durante estas últimas sesiones, ¿de acuerdo? Ahora sí, pues evidentemente la tendencia en el en el corto plazo, en estas últimas sesiones podríamos decir, ¿vale? Sigue siendo bajista, ¿de acuerdo? Entonces habrá que encontrar algún tipo de suelo para que pueda atacar de nuevo esta directriz. La cuestión es que en Europa, ¿de acuerdo? Sí que dicen que van a seguir subiendo los tipos, pero también han advertido de que se podría empezar a llegar al fin de subidas de tipos, ¿de acuerdo? Pero Europa está obligada, sí o sí, a seguir subiendo los tipos, porque la inflación sigue muy alejada de sus objetivos. En cambio, en Estados Unidos todo parece que podría seguir bajando la inflación, ¿de acuerdo? Entonces es bastante claro de que el dólar se podría estar debilitando durante las próximas sesiones, ¿de acuerdo? Bien, la cuestión es que de momento a nivel técnico pues está aquí en medio, no hay una zona de soporte perdón, en el medio clara, ¿vale? Pero el objetivo yo creo principal estaría en la zona de los 1.14, ¿de acuerdo? Siempre y cuando pues acabe superando ahora mismo este nivel de los 1.10. Vamos a ver o a seguir de cerca a ver qué dice el Banco Central Europeo, pero que de momento las expectativas son estas, de seguir subiendo los tipos, aunque no 50 puntos básicos, pero sí 25, ¿vale? Bien, nos vamos al par libra-dólar americano. Y como vemos, pues también se ha frenado en esta zona, vemos que hay una zona de resistencia, ya lo comentamos anteriormente, también el objetivo podría ser claramente los 1.33, dada la formación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esta formación de vuelta, pero por aquí en medio pues también tenemos una zona muy importante que es la zona de los 1.30, ¿de acuerdo? Dos zonas importantes a tener en cuenta, ¿vale? 1.30, 1.33. Es bastante probable con estas decisiones que estamos viendo durante estas últimas semanas, por lo mismo que hemos comentado por el euro, para el par euro-dólar, ¿de acuerdo? Que Estados Unidos pues afloje, ¿de acuerdo? Estas subidas de tipos o estas perspectivas de subidas de tipos, ¿de acuerdo? Y entonces esto pueda beneficiar tanto al euro como a la libra, ¿vale? Veremos hasta qué punto, pero de momento, como veis, se encuentra aquí en medio en tierra de nadie, ¿de acuerdo? Aquí no hay grandes
zonas de soportes o resistencias, pero sí que tenemos una zona muy importante en la zona de los 1.30, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos al dólar, de lo que estábamos comentando hasta ahora. Fijaros que durante estas últimas sesiones, pues ha retrocedido bastante. Fijaros que después de haber tocado esta directriz, ¿vale? Por lo mismo que hemos comentado al principio, acordaros pues que había unas perspectivas hace una semana bastante elevadas de que se subiesen los tipos y ahora pues han desaparecido totalmente. Entonces esto lo que ha creado ha sido un pullback hasta la directriz alcista que teníamos aquí, ¿de acuerdo? Y ahora el mercado pues está empezando a retroceder de nuevo. De momento yo creo que podría venir a buscar claramente de nuevo esta zona de soporte, incluso más abajo, ¿de acuerdo? Pero veremos. Fijaros que la estructura alcista, al menos de momento para el dólar, sigue estando rota, ¿de acuerdo? La clave por arriba pues sería claramente que superase la zona de los 13.000, ¿vale? Y por debajo, pues que no pierda estos mínimos que tenemos aquí en los 12.736. Acordaros, pues que aquí tenemos una zona de soporte muy, muy, muy importante, ¿de acuerdo? Donde además coincide con el 50% de retroceso de Fibonacci de toda esta subida anterior, ¿vale? Si empiezan los mercados a ver que la Reserva Federal podría aflojar, incluso bajar los tipos, que de momento pues parece bastante improbable, dado el dato de empleo que se publicó este viernes, que fue espectacular, o sea, fuera de serie, ya nadie se lo cree este dato, ¿de acuerdo? También hay que decirlo, pero si finalmente pues el mercado entendiese que la economía sigue tan fuerte y que la inflación pues no aflojara, ¿de acuerdo? Pues se alejaría de nuevo de esta zona. Nos vamos a la commodity, al oro, que como vemos, pues bueno, fijaros que es claramente correlativa, inversa, ¿vale? Una correlación inversa con el dólar americano. Fijaros que en la sesión del viernes el dólar se movió al alza, cerró subiendo un 0,21%, y fijaros que el oro cayó pues un 1,49, ¿vale? Finalmente, pues bueno, pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Ya sabemos que por encima de la zona de los 2.000 yo creo que no va a pasar, al menos de momento, ya lo hemos comentado en varios vídeos anteriores. Aquí hay posiciones bajistas muy importantes en derivados y bancos importantes que no les interesa que pase de los 2.000, ¿de acuerdo? Y y el dólar, pues bueno, todo dependerá de si sube o si acaba subiendo o acaba bajando, ¿de acuerdo? Que desde este momento, perdón, pues yo creo que podría estar corrigiendo al menos durante las próximas sesiones. Además, fijaros aquí que nos ha dejado unas mechas claramente bajistas, ¿de acuerdo? La situación es la misma de hace unas semanas. Fijaros que está en un rango, seguimos con una estructura más o menos alcista, ¿de acuerdo? Y siempre y cuando pues no acabe perdiendo estos niveles de soporte entre los 1920, 1912 aproximadamente, donde tenemos esta zona importante de resistencia, básicamente donde se encuentra ahora, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no acabe perdiendo esta estructura, pues bueno, estaríamos en esta zona. Yo creo que se podría estar moviendo en esta zona. Más por arriba no puede ser, ¿de acuerdo? Yo no creo que vaya a superar al menos de momento la zona de los 2000, dándole este filtro hasta los 2049, 2074, ¿de acuerdo? Y por debajo, pues bueno, todo dependerá de si finalmente el dólar remonta o se cae, ¿de acuerdo? Si se acaba cayendo y vuelve a los niveles anteriores que teníamos más o menos en esta zona, pues es bastante probable que el oro pues intente de nuevo moverse más o menos un poquito más arriba de esta zona, ¿de acuerdo? Pero de momento la estructura se mantiene, pero claramente hay una presión vendedora en esta zona muy, muy importante. Y por último, como hemos comentado, el petróleo, ¿vale? Fijaros que de momento la zona de los 67 está controlada por compradores, ¿de acuerdo?
Fijaros en estas últimas dos sesiones que se está moviendo al alza, pero como hemos dicho al principio del vídeo, ¿vale? Acordaros pues que hoy precisamente hay esta reunión de la OPEP, ¿vale? La cual pues van a tomar una decisión bastante importante por si finalmente acaban reduciendo de nuevo la producción. Esto claramente podría provocar un movimiento alcista en la sesión del lunes cuando abran los mercados, ¿vale? O en la sesión nocturna, bueno, cuando abre los mercados esta noche, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a esta noticia, los que operan con petróleo, porque sí que podría acabar moviendo el mercado. Quizás no hagan nada, ¿vale? De momento, pues no ha habido acuerdos, dicen que no había tensión en la reunión, parece que está todo demasiado tranquilo, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ya iremos viendo. Nada más, nos vemos en la web scalpingtraders.com o en el canal de YouTube @scalpingtraders. Un saludo y buena semana. Gracias.